mundial. No respeta fronteras, culturas ni niveles económicos. Está presente en épocas de conflicto y en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo y en la calle. En este año 2020, tan catastrófico para la humanidad desde que se desató el brote de COVID-19, existen datos que revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar. El confinamiento y aislamiento al que toda la población se ha visto sometida ha dejado en situaciones de extrema vulnerabilidad y riesgo a las mujeres que, junto a con sus hijas e hijos, han tenido y tienen que seguir conviviendo encerradas con sus agresores. Desde 2003, año en el que se empiezan a recoger datos oficiales, más de 600 mujeres han sido asesinadas víctimas de la violencia de género, solo en España. Hasta el momento en nuestro país y en lo que llevamos de año, 39 mujeres y 3 menores han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 3 de ellas en nuestra región. Una sociedad libre, democrática, respetuosa y garante de los derechos humanos como la nuestra no puede permitirse algo así. La violencia de género no puede considerarse un problema exclusivo de la esfera privada de las mujeres. Nuestro ayuntamiento no lo considera así y como administración pública que se preocupa y que vela por el bienestar de todos y todas las ciudadanas de nuestro municipio, manifiesta que hemos de participar en la erradicación de esta injusticia que impide avanzar hacia la igualdad y el bienestar común. La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejan de ser ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en la sociedad. Desaparecerá cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza, de las listas de desempleo o de sufrir infravaloración en sus trabajos y los problemas de conciliación de su vida personal, laboral y pública. Desaparecerá cuando se deje de usar su imagen como objeto de consumo, cuando sus palabras se oigan con el mismo volumen que la de los hombres y cuando se las nombre y se las visibilice en todos los espacios sociales. Desaparecerá cuando exista una verdadera educación no sexista donde las niñas y los niños tengan presente y futuro con las mismas posibilidades. Por todo esto, cada uno de los aquí firmantes asumimos un compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, porque la violencia machista no es cosa de ellas, no es cosa de otras, es cosa de todas y cada una de las personas que conformamos esta sociedad. Tan solo asumiendo una responsabilidad compartida podremos hacerla desaparecer. Tan solo asumiendo una responsabilidad individual podremos forzar su desaparición y considerarnos entonces una sociedad moderna, en el convencimiento de que no existen barreras ideológicas ni políticas que pongan freno a una lucha común contra la violencia sexista. Adquirimos el firme compromiso de luchar contra todas las manifestaciones de violencia que sufren las mujeres en esta sociedad, de mostrar rechazo a todos aquellos que la ejercen, de mantener una posición de tolerancia cero frente al machismo y a cualquier forma de discriminación ejercida contra las mujeres y niñas, no siendo cómplices con el silencio a perpetuar esta crueldad. Lamentar que la cifra de asesinadas que hay en el manifiesto ha variado, no son 39, son 41, y gracias a todos y a todas por vuestra colaboración en la redacción y en el consenso de este manifiesto. Gracias. Me uno a las gracias de la portavoz del Grupo Socialista, gracias a los portavoces del Grupo Popular, Ciudadanos y Unidas por Illescas. Punto número 3. Declaración institucional Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Inma. Con motivo del próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Illescas y las asociaciones del municipio dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con capacidades diferentes quieren unirse a su conmemoración, celebrando así la fecha aprobada en su día por Naciones Unidas y por la Unión Europea. Renovamos públicamente nuestro compromiso de trabajar para erradicar la desigualdad, comprometiéndonos sin condiciones a seguir defendiendo el respeto por la dignidad de las personas, su independencia, la libertad para poder tomar decisiones, participando plenamente en la sociedad y mostrando absoluto respeto por la diversidad de la condición humana. Porque ser incluyente y ser accesible no es un trabajo que se hace para las personas con discapacidad, es un trabajo que se hace para la sociedad. La discapacidad no es incapacidad, sino diferencia. Es una forma diferente de hacer las cosas, con herramientas necesarias y un entorno adecuado. La pandemia mundial desencadenada por la COVID-19 ha tenido efectos devastadores, aún no dimensionados, castigando severamente a las personas con discapacidad y a sus familias.
que han tenido de forma desproporcionada los impactos más lacerantes de esta crisis sanitaria global. A través de esta declaración queremos destacar la importancia de continuar trabajando en la eliminación de las actitudes y comportamientos cotidianos que, instalados en su vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad. Agradecemos el inmenso valor del colectivo de Illescas, representado por Adaid, Airis, la Casa de Aarón, la Asociación de Personas Sordas y, por supuesto, el Centro Ocupacional Valenzana. Reconocemos y apoyamos su esfuerzo, su contribución social, su actitud sin prejuicios, su envidiable entusiasmo por la vida y una inconmensurable capacidad de superación. Aprendamos a valorar las cosas realmente importantes de la vida y seamos conscientes de la riqueza que existe en la diferencia. Ser diferente es un efecto secundario de ser increíble. Gracias. Gracias, Andrés. Pasamos al punto número 4. 30 años de la Carta de Ciudades Educadoras, 30 aprendizajes. La ciudad educadora es un laboratorio vivo de aprendizajes. La ciudad educadora ofrece numerosas oportunidades educativas a toda la ciudadanía. En la ciudad educadora, la educación va más allá de la escuela e impregna calles, plazas y parques. La ciudad educadora fomenta la convivencia, la inclusión, la igualdad en la diversidad, la justicia social, la solidaridad y la paz. La ciudad educadora promueve el desarrollo y empodera a su ciudadanía. En la ciudad educadora, las personas aprenden a lo largo de toda la vida. En la ciudad educadora, todas las personas tienen siempre algo que enseñar y aprender. La ciudad educadora precisa del compromiso de toda la comunidad para educar. En la ciudad educadora se promueve la adquisición de conocimientos y habilidades y se fomenta el aprender a ser y a convivir. La ciudad educadora no deja a nadie atrás. La ciudad educadora requiere de voluntad y compromiso político con la educación. En la ciudad educadora se promueve la adquisición de conocimientos y habilidades y se fomenta el aprender a ser y a convivir. La ciudad educadora no deja a nadie atrás. La ciudad educadora requiere de voluntad y de compromiso político con la educación. En la ciudad educadora, las personas están en el centro de la acción municipal. En la ciudad educadora, la educación es cosa de todas las áreas municipales. La ciudad educadora refuerza, visibiliza y evalúa el impacto educativo de las políticas municipales. La construcción de una ciudad educadora requiere colaboración y trabajo en red. La comunicación y la información son la clave en la ciudad educadora. La ciudad educadora practica la escucha activa. La ciudad educadora fomenta la participación ciudadana. La ciudad educadora forma a una ciudadanía democrática, activa y crítica. La ciudad educadora identifica y da respuesta a los problemas conjuntamente con la ciudadanía. En la ciudad educadora, la utopía impregna la labor educativa. La ciudad educadora es incubadora de innovación social y educativa. Ser ciudad educadora exige un proyecto de ciudad compartido y sostenido en el tiempo. La ciudad educadora fomenta estilos de vida saludables y sostenibles. La ciudad educadora es una ciudad humana y acogedora. La ciudad educadora refuerza el sentimiento de pertenencia y los vínculos de comunidad. En la ciudad educadora, la educación transforma a las personas para transformar el mundo. Las ciudades educadoras aprenden unas de las otras. Más de 500 ciudades de todo el mundo están comprometidas con la Carta de Ciudades Educadoras. Gracias. Gracias de nuevo a todos los portavoces. Pasamos ya al punto número 5 del Pleno, que es la aprobación definitiva, si procede, del Plan Parcial de Mejora de Cárcavas 2. Señor secretario. Asunto que ha sido visto finalmente en comisión informativa de 23 de noviembre del 2020. Tomó la palabra el presidente informando a los asistentes que, estando ya incorporados al expediente todos los informes correspondientes al resto de organismos que les compete, Consejería de Fomento, Consejo Consultivo, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Consejería de Desarrollo Sostenible, Vía Pecuaria, Acualia y Consejería de Bienestar Social, de los cuales se les ha hecho llegar
copia para su conocimiento y habiendo sido aprobado ya inicialmente en el pleno 9 de octubre, transcurrido el plazo, procede su pase a pleno para su aprobación definitiva. ¿Algún turno de palabra? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 19 votos a favor y una abstención. Punto número 6. Aprobación inicial y apertura de información pública si procede de los estatutos de la entidad de conservación y mantenimiento de Verdilla 2. Señor secretario. También en comisión informativa de ordenación del territorio de 23 de noviembre tomó la palabra el presidente informando a los asistentes que ha sido presentado por parte de la Mercantil y de Altozano y Illescas S.L. los estatutos de la entidad urbanística de conservación del subco 10 del POM Verdilla 2. Y habiendo obtenido informe por parte de nuestros servicios técnicos, así como por los concesionarios de los servicios, procedería a su paso a pleno para la aprobación inicial e información pública de los mismos. Primer turno de palabra. ¿Alguna palabra? Pasamos entonces a voto. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y una abstención. Punto número 7. Aprobación inicial y apertura de información pública, si procede, de los estatutos de entidad y conservación de Verdilla 3. Señor secretario. También en comisión de ordenación del territorio 23 de noviembre se dio cuenta por el presidente que han sido presentados por parte de la Mercantil Urba Castilla-La Mancha S.L. los estatutos de la entidad de conservación subco 10 del POM Verdilla 3. Y habiendo obtenido informe por parte de los servicios técnicos, así como de los concesionarios de los servicios, procedería a su paso a pleno para aprobación inicial e información pública. ¿Algún turno de palabra? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1. Punto número 8. Aprobación, si procede, de la denominación del Colegio de Educación Infantil y Primaria número 7 a propuesta del Consejo Escolar del Centro. Señor secretario. Cuestión que ha sido vista en comisión informativa del área social el día 19 de noviembre. La presidenta dio cuenta del escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento con fecha 4 de noviembre por la directora del centro número 7, escrito en el que expone que tras reunirse los órganos de gobierno del centro educativo, claustro de profesores y consejo escolar, aprobaron por unanimidad proponer el nombre de Rosa Chacel para este colegio. Significaron que consideraron fue un claro ejemplo de lucha por dar visibilidad a la igualdad entre hombres y mujeres a través de la cultura, valor que está recogido dentro de su proyecto educativo y que consideran fundamental transmitir a su alumnado. Tras la lectura por parte de la presidenta del escrito, propuesta formulada de esta comisión informativa para llevar al Pleno del Ayuntamiento su aprobación, se aprueba por unanimidad emitiéndose dictamen favorable en relación con la denominación del CEIP número 7 como Rosa Chacel para su posterior aprobación si procede por el Pleno del Ayuntamiento. Muchas gracias, señor secretario. Primer turno de palabra. ¿Nadie? Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? De los 20 miembros presentes en el Pleno. Punto número 9. Dar cuenta, rectificación de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados. Señor secretario. Cuestión que ha sido conocida en Comisión de Hacienda el 23 de noviembre de 2020. El presidente procedió a explicar el contenido de la rectificación pretendida. Se trata de regular y conciliar los derechos pendientes de cobro del organismo autónomo de gestión tributaria y recaudación municipal. Se trataría de regularizar los años comprendidos del 2000 al 2019, en concreto por el concepto de deudores por derechos reconocidos, presupuesto de ingresos cerrados. El importe total de la rectificación supondría un total de 9.788.448,70 euros, realizando una rectificación en aumento de 13.719.381,80 euros y una rectificación en disminución de 3.930.933,10 euros. Todo ello conforme a informe elaborado por el interventor y recaudación municipal. La mencionada rectificación no afecta a la cuenta de resultados según informe de intervención, pero sí al balance. Una vez hecho el ajuste contable, se procederá a analizar los saldos de difícil cobro, pudiéndose proceder a las correspondientes bajas. De los saldos pendientes de cobro se deberá llevar a cabo la correspondiente dotación de provisión. Debatido el asunto, se pasa a pleno a efectos de dar cuenta. Muy bien. Damos cuenta, me supongo que lo visteis en la comisión, con lo cual pasamos al punto número 10. Aprobación si procede. Aceptación por parte del Ayuntamiento de Illescas de la dación en pago de la parcela de titularidad de Terrazas Pompas, entidad anónima. Señor secretario. Visto el asunto en Comisión Informativa de Hacienda el 23 de noviembre, recordó el presidente que esta cuestión ya se vio en la Comisión Informativa celebrada el 27 de abril.
La deuda que Terrazos Pompa mantiene con el Ayuntamiento de Illescas tiene su origen en la sustitución económica de cesión y compra de aprovechamiento por parte de la mercantil correspondiente a la reparcelación del SAU 13 fase 2 ampliación, deuda que la mercantil nunca pudo hacer efectiva al entrar en concurso voluntario de acreedores, donde el Ayuntamiento formaba parte de los créditos reconocidos con la naturaleza de privilegio especial. Puesto en contacto con el Ayuntamiento, el administrador concursal, ya que el Ayuntamiento tenía constituida una garantía hipotecaria sobre la finca registral número 27201, este nos manifestó las dos opciones que tenía el Ayuntamiento, o bien esperar a que se liquidara y finalizara el procedimiento concursal con el riesgo que eso suponía que el Ayuntamiento no recuperara prácticamente nada de la deuda, o bien adjudicarnos como dación en pago la finca garantizada con la hipoteca. Solicitados los informes correspondientes, se acordó solicitar al juzgado de primera instancia, instrucción de Toledo, autorización para autorización para la dación en pago de la finca registral 27201, parcela 3.3, perteneciente a la ampliación del SAU 13 fase 2, con fecha 13 de mayo de 2020, se dicta auto por parte del juzgado por el que se autoriza la dación en pago solicitada, debiendo ser el Ayuntamiento el que a través de pleno adopte el acuerdo de adquisición numerosa por el procedimiento de adquisición directa. Intervino don Raúl Casla por el Grupo de Ciudadanos para preguntar si la finca se adquirirá libre de cargas, a lo que contesta el presidente en sentido positivo, ya que con esta dación en pago la finca queda liberada de cualquier cargo. Debatido el asunto, se acuerda su pasapleno. Bien, primer turno de palabra. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? De los 20 miembros presentes en el Pleno. Yo quiero dar las gracias a los 20 miembros presentes en el Pleno a la aprobación de este punto, porque finalizamos, después de muchísimo tiempo, una de los problemas y de las lacras que teníamos en referencia a las empresas que en su momento dejaron de pagar la deuda que tenían con el Ayuntamiento. Punto número 11. Aprobación si procede de reconocimiento extrajudicial del crédito 9/2020. Visto el asunto en Comisión Informativa de Hacienda, el presidente explicó el contenido del expediente de reconocimiento extrajudicial 9/2020, que supone un importe total de 24.314,32 euros, correspondiente a facturas del año 2020, todas ellas sin formalización contractual, existiendo crédito presupuestario suficiente para asumir el gasto con cargo al presupuesto 2020. Terminado el expediente, se acuerda su pasapleno. ¿Algún turno de palabra? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 5. Bien, pues pasamos al punto número 12. No, has dicho 14,5. Sería en total 19. 14,5 son 19. Pues 15,5. 15,5, perdón, señor secretario. Tienes razón. Punto número 12. Dar cuenta del Plan Anual Control Financiero 2020. Visto también en Comisión de Hacienda, el 23 de noviembre, el presidente recordó cómo en la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 26 de octubre, se habló de la existencia del Real Decreto 426/2017, 28 de abril, a través del cual se otorgaba al interventor la facultad de control permanente a falta de auditor. El interventor municipal asume la obligación de realizar año tras año un plan anual de control financiero, plan anual que ha sido realizado para el año 2019 sobre 2 puntos clave: gestión de contratos menores 2019 y gestión de prestaciones sin procedimiento administrativo. En materia de recursos humanos, asignación de funciones y responsabilidades. Con respecto a la gestión de contratos menores, se pone de manifiesto la existencia de contratos menores en prestaciones que deberían ser objeto de licitación, así como la situación dada de terminación de un contrato mayor cuya prestación se sigue realizando sin haber sacado el procedimiento de licitación o encontrándose en fase de tramitación y cuya facturación se realiza a través de contrato menor. En materia personal, recalca la no existencia de un responsable técnico de recursos humanos, y así como la existencia de 2 departamentos, Secretaría y Recursos Humanos, donde existe una mezcla de funciones en materia personal cuando debería de estar perfectamente diferenciadas. Aclara doña Belén Beamuz, concejala de personal, que no se debe de olvidar que el informe afecta a la situación existente en el año 2019, habiendo solucionado muchas de las indicaciones que se realizan en el informe a lo largo del ejercicio 2020. Aclaró el presidente que el control financiero es un documento dinámico que se va cambiando en función de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, y así ocurre con temas como horas extras, productividad, etc. Un ejemplo claro de ello es el contenido de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, como poco a poco se está regularizando la situación. Así, facturas que aparecían dentro de este expediente, como era el gasto de luz y gas, actualmente ya no existe, al haberse regularizado a través del procedimiento de licitación correspondiente, como fueron los acuerdos marcos. Debatido el asunto, se pasa a pleno a efectos de dar cuenta. A dar cuenta, pasamos al punto número 13, cuyo literal es aprobación si procede, moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para instar al Gobierno a modificar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo
y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución. Señor secretario. Con fecha 20 de noviembre de 2020, registro de entrada 9345, dado cuenta en la Junta de Portavoces, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Illescas, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Exposición de motivos. La nueva Ley Educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOM-LOE, o Ley CELA, ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general. Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige. El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado. Se ha rechazado tal solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, etcétera, informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso, un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más de 1000 enmiendas. Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la Ley CELA representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero, que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La LOM-LOE representa un regreso a los principios de la LOCSE, tan nefastos para el conjunto del sistema educativo. La LOM-LOE, tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas, supone la ruptura del pacto constitucional en materia educativa. Suprime las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, además de la obtención, expedición y homologación de títulos. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador. Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimiento y competencias. Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Illescas presenta la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Instar al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. 2. Respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asisten los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 3. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. 4. Extender la gratuidad a las etapas posobligatorias, bachillerato y formación profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0 a 3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. 5. Garantizar la asistencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permite elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades. 6. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimiento y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo. Evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc. 7. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo. 8. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades. Creación de un fondo de cohesión territorial que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y permita actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas. Refuerzo de la alta inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se impartan con observancia de lo dispuesto por la Constitución española. Implantar una prueba general de bachillerato única en toda España conducente a título, con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
Implantar un plan de evaluación general del sistema educativo de periodicidad trienal que permita al Estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo. Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas comunidades autónomas sin lengua cooficial y 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. 9. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido, desarrollar un plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo, avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales. Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias de nuestro modelo productivo. Incorporar a la legislación básica de un plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves. 10. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran los derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España, según marca el artículo 3 de la Constitución. 11. Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Illesca, 20 de noviembre de 2020, Alejandra Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Illesca. Muchas gracias. Andrés, primer turno de palabra. Sí, bien, muchísimas gracias, señor presidente. Después de leer esta moción, desde Unidas por Illescas, nos vemos la obligación de aclarar inexactitudes que hay en ella. La verdad es que este grupo municipal ni siquiera se plantea ir párrafo por párrafo y desmontándola porque nos llevaría horas. Pero sí nos gustaría recalcar algunos puntos que a nuestro parecer son los que más dudas, incertidumbres pueden generar dentro de nuestros vecinos y vecinas y también en toda la sociedad. En primer lugar, según se va desarrollando la moción, me gustaría recordar al Partido Popular, en especial a su portavoz, que entiendo que será la que defienda esta moción, hacen apelación precisamente al consenso. De hecho, hablan de que esta LOMLOE se ha tramitado de espaldas a la sociedad en general. Me gustaría recordarles que quizás, no sabemos a qué consenso se refieren, quizás se refieren al único que hubo con la aprobación de la LOMCE, que fue en las calles y fue de profesorado, del alumnado y de padres y madres protestando precisamente contra una ley que consideraban totalmente regresiva. Ahí es donde hubo consenso, no en las Cortes. Ustedes aplicaron el rodillo y punto final. Así es que, por favor, lo primero, un poquito de coherencia. Este proyecto de ley no elimina para nada la condición de castellano como lengua oficial. Lo único que hace es desaparecer esa coletilla precisamente que estaba redactada en la ley BERT. Y añade que de conformidad, que se va a actuar de conformidad a la Constitución española, que recuerdo que en la Constitución española, en su artículo 3, se recoge que el castellano es la lengua oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo a sus estatutos. Lo que se busca realmente con este cambio dentro de la ley es que se garantice el bilingüismo y el trilingüismo en las comunidades con lengua cooficial y no seguir, como decía el señor Wert, españolizando a los alumnos catalanes. Sobre respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Cabe recordar que la asignatura de religión católica está bien impuesta desde 1979 por el concordato que este Estado tiene con la Santa Sede. Y si nos ceñimos a ese artículo de la Constitución, además, nos plantearíamos que si la formación religiosa podría ser de cualquier tipo, porque no se establece, es de acuerdo a las convicciones. Porque pretende el Partido Popular, desde siempre, o su ideario lo plantea así, es que única y exclusivamente sea la católica. Porque recuerdo además, aprovecho para recordar a la señora portavoz del Partido Popular que según la propia Constitución que ustedes apelan tanto, nuestro Estado es aconfesional. Además, incluso yendo más allá, desde Unidas por Illescas, nosotras sí que queremos
que se elimine la asignatura de religión, que se establezca asignaturas que fomenten la igualdad de género y la educación afectivo-sexual para nuestros vecinos y vecinas, para nuestros niños y niñas. En cuanto al punto 5, sobre garantizar la asistencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como en la privada concertada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades, garantizar la asistencia ya está recogida en la nueva ley. Además, se ha ampliado a otros centros para que se suprima la discriminación para las personas con capacidades diferentes. Cabe recordar que estos centros no son los centros de la red de colegios públicos al uso. Es algo que no solo lo dice Unidas por Illescas, no solo lo dice Unidas Podemos, no solo lo dice el PSOE en el Congreso, sino que ya en 2018 un ente tan poco sospechoso de ser socialcomunista como la ONU aclaraba que tenía que haber una mayor integración, hacer unas políticas más integrantes dentro de las capacidades diferentes y, por lo tanto, garantizar que los padres y madres podrían decidir en libertad si llevar a sus hijos o hijas a centros de educación especial o no. Lo que pretende esta ley es precisamente dar la opción de que los centros educativos de la red normal de pública puedan tener los recursos suficientes como para poder atender a sus niños y niñas. Además, es un punto muy incoherente porque pide la gratuidad tanto en la red pública como en la privada concertada. La gratuidad únicamente se da en la educación pública. Si se exige gratuidad 100%, no cabe duda de que es la pública. No tiene sentido de que sale de privado o privada concertada cuando existe una desigualdad por razones económicas en esta última, con las llamadas, y digo entre comillas, aportaciones voluntarias. Según un informe reciente de la CEAPA Giner de los Ríos, existe un 90% de centros privados concertados que tienen esa actividad, con una media de cuotas de 255 euros al mes. Teniendo en cuenta además, por sumar, que este tipo de centros, de este tipo de centros, 87 son, de estos privados concertados, discriminan además por sexo, algo que evitará la LOMLOE. Profundizando además en esta moción, da la sensación de que el Partido Popular directamente no se ha leído la LOMLOE, porque habla de diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en propios términos en aquellas comunidades sin lengua cooficial y en el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. Les recomiendo de verdad que se lean el artículo 6.4 de esta ley. Es precisamente lo que dice exactamente lo mismo. Además, seamos serios, plantear ahora estos acuerdos que plantean cuando se ha practicado sistemáticamente la política del no y el frentismo, pues la verdad es que no se entiende. La nueva ley pretende que exista una mayor igualdad en educación para todos los españoles y españolas, en algo de verdad que es lo que estamos profundamente de acuerdo con esta moción, y eso sí que me gustaría recalcarlo, es en la enseñanza básica y gratuita. En la enseñanza básica gratuita y ampliarla, por supuesto, de 0 a 3 años, que es una demanda que llevamos haciendo desde hace muchísimos años y que facilitaría la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Algo que venimos defendiendo, como ya he dicho, de bastantes décadas y que tiene reflejo, pues, por ejemplo, en las escuelas infantiles de nuestro municipio, que son gratuitas o son al final, tienen un pequeño importe, pero que sí que garantizan de manera pública esa conciliación. Termino ya recordando que la educación es un pilar fundamental para formarnos como personas, para generar un ascensor social que propicie un futuro con igualdad de oportunidades, para poner los cimientos con los que los niños y niñas de nuestro municipio van a construir una sociedad mejor. Y todo pasa por unas escuelas públicas, laicas y gratuitas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Por el Grupo de Ciudadanos, Raúl. Buenos días.
Bueno, después de la intervención de Unidas por Illescas, pues vemos claramente cuál es la situación de las leyes educativas de los últimos 30 o 40 años. Hoy me toca a mí, mando yo y lo pongo yo, y mañana llegará otro, pongo yo y la cambio yo. Porque al final la situación es exactamente igual. Y lo que me llama la atención de toda esta historia, en la que se habla de muchos puntos, se habla de religión, se habla, por supuesto, de las discapacidades, pero nunca se habla de los niños. Y al fin y al cabo, el problema que tenemos en España es un fracaso escolar que va en aumento. Tenemos unas personas que terminan la universidad y están en el paro, y al final eso no aparece por ningún sitio. Lo único que nos importa es que nuestra ideología y nuestro temperamento esté reflejado en una ley que durará lo que dure, porque no tengas duda que durará lo que dure hasta que llegue el siguiente. Porque una ley por consenso que se ha aprobado con +2 en el Parlamento para que salga adelante, no creo que sea una ley que pueda ayudar demasiado tiempo. Y exactamente igual con el tema del respaldo de los educadores. Yo eso también lo he visto y lo he escuchado. Al final, cuando una ley es tan criticada y sobre todo tan poco respaldada, salvo por los que la hacen y la aprueban, creo que su horizonte temporal de duración será el que sea. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando es de, como hemos comentado, de una ley que lo que pretende simplemente es marcar, en nuestra opinión, una ideología en la que se vuelve a ensalzar con un tema como puede ser el que la religión, en la que sinceramente a los niños creo que poco les importa, y en la que de nuevo se dejan muchas cosas fuera que son las que de verdad importan. Entonces, en este sentido, se enfrentan con el tema, como has comentado, con el tema de la escuela concertada, se limita de nuevo o se intenta intervenir en la libertad de las personas para que puedan elegir lo que les dé la gana, que es algo tan sencillo como eso, y es lo que está planteando la Constitución. ¿Por qué no podemos elegir quien quiera ir a llevar al colegio que queramos con la libertad de poder hacerlo? Alguien tiene que intervenir. ¿Por qué tengo que ya yo cuenta de la educación que quiero dar a mis hijos? No tengo derecho a poder hacerlo. Tengo que estar limitado por una ley de unas personas que ni siquiera lo conocen. Entiendo que no tiene que ser así. Nosotros con esta moción vamos a apoyar, entre otras cosas, porque el ciudadano se va a interponer exactamente recursos de constitucionalidad en el Senado, con lo cual vamos a ir en el mismo camino. No porque estemos totalmente en contra, porque el problema de este tipo de leyes es que hace falta consenso. Y no estamos en contra de que se haga una ley. Claro que hay que hacer una ley, pero una ley que sea mayoritaria y una ley que dure más de 3 años o 4 o 5. Porque al final los niños no se están en el colegio 3 o 4 años, están en el colegio 15. Y si se acabó de esos 15 años se tiran 4 o 5 cambios y al final les pierden y al final es el fracaso escolar y al final es el paro y al final son las consecuencias que tenemos. Entonces, al final, todas estas leyes y las que llegarán, volvemos a lo de siempre. Son cambios por políticas concretas y puntuales que se quieren dar a la luz para dar por su punto de vista que no llevan al consenso en temas tan sensibles como puede ser la educación. Como hemos comentado, nosotros vamos a votar a favor del contenido de esta moción, entre otras cosas, como he dicho, porque se van a interponer por parte de Ciudadanos los mismos recursos de constitucionalidad con respecto a lo que se ha planteado. Y lo que sí me gustaría, aunque ya hemos comentado que esto no es el foro ni es el grupo donde hay que, pues esto queda mucho más arriba, creo que deberíamos ser todos un poco más responsables. Creo que deberíamos sentarnos mucho más tiempo en algo tan sensible como es esto, porque está en juego no solamente la educación de nuestros hijos, sino el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Por el Grupo Popular, Alejandra. Sí, buenos días. No puedo estar más de acuerdo en parte de la intervención que ha hecho el portavoz de Ciudadanos. Efectivamente, no solamente esta ley, sino el resto de las leyes deberían pues tener el consenso mayoritario de todos los grupos políticos, pero no solamente de los grupos políticos, en este caso representados en el Parlamento Nacional, sino de toda la sociedad civil que de ello debe participar. En este caso, pues asociaciones de padres y madres, todo el tejido educativo de nuestro país y además en este caso cuando se habla no solamente de los centros ordinarios, sino también de los centros de educación especial y aquí englobo a los públicos, concertados y privados. Está claro que esta ley se caracteriza por su intento de imponer una determinada ideología en las mentes de las próximas generaciones de españoles y, por supuesto, por desterrar de nuestro sistema educativo valores como el esfuerzo o el mérito. Y lo que es aún más grave, pisotea pilares básicos de nuestra democracia y derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución de 1978. Y esto es así porque para reducir los altos índices de repetición limita además la posibilidad de repetir curso. Es decir, que a partir de ahora los alumnos, las próximas generaciones de nuestro país podrán obtener el título con asignaturas pendientes. Con lo cual el esfuerzo de esos niños queda pues, completamente tirado por los suelos.
Ataca además al derecho de las familias y de los propios alumnos a elegir el tipo de educación que deseamos para nuestros hijos o para sí mismos en función de la edad, y elimina además el castellano como lengua vehicular en España, incumpliendo, como decías Andrés, el artículo 3 de la Constitución. Ataca además a la educación especial y en eso tiene mucho que ver el consenso, la falta de diálogo con ellos y yo creo que desde luego nadie se puede pensar que todos los niños o todos los alumnos de la educación especial tienen la posibilidad de acudir a un centro ordinario. Nosotros no estamos de acuerdo en que las familias que así lo elijan no puedan llevar a sus hijos con necesidades educativas especiales a centros ordinarios, pero lo que no puede ser es que los niños o las familias que no quieran o los niños que no puedan, porque efectivamente hay niños que a día de hoy necesitan una educación especial y que no pueden estar en un aula de un centro ordinario. Por mucho que a todos nos gustaría que esa integración se llevase a cabo al 100%, pero hay veces en las que eso no es posible. Y yo creo que todos los que estamos aquí sentados conocemos casos, distintos casos que puede haber en nuestro municipio de niños que por desgracia, aunque les encantaría estar sentados con mis propios hijos en su clase o con los hijos de cualquiera de los que estemos aquí sentados, por desgracia es imposible. Porque tienen muchas necesidades que en un centro ordinario, por mucho que se dote de los recursos suficientes, como decías Andrés, es imposible. Porque esos niños necesitan una atención personalizada 100%. Y lo único que vamos a conseguir incluyéndolos en esos centros ordinarios no es una integración, es todo lo contrario. Y hay que ser sensatos y hay que mirar a esos niños a la cara y a esas familias a la cara y preguntarles qué es lo que quieren, no lo que queremos los políticos, qué es lo que quieren esas familias, porque estamos tocando un tema muy sensible. En la concertada, además, se suprime la redacción del artículo 109 de la demanda social como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas. Y en esa enmienda pactada entre el PSOE, Podemos y Más País se refiere además a la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación mediante una oferta suficiente de plazas públicas, lo que atenta claramente contra el artículo 27 de la Constitución. Además, la nueva ley CELA prohíbe los conciertos en la educación diferenciada, ignorando de forma sectaria la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 en la que se declaraba totalmente constitucional y no discriminatoria esta opción educativa. Esta nueva ley educativa no adopta ninguna medida que permita reforzar las competencias de la alta inspección y su capacidad sancionadora ante el incumplimiento por parte de las administraciones educativas y los centros de las normas establecidas por la ley orgánica. Elimina, además, la especialización curricular y la autonomía organizativa de los centros, lo que dota al sistema de una uniformidad contraria a la búsqueda de cualquier incentivo de mejora y, por consiguiente, de la excelencia educativa de nuestros niños. Y debilita la figura del director del centro y renuncia a la implantación de un sistema de selección y formación del profesorado de ámbito nacional que permita elevar así la calidad del sistema educativo al seleccionar a los mejores docentes y, asimismo, contribuya a la vertebración del mismo. El Partido Popular ha presentado, además de una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada, 156 enmiendas al articulado de esta ley. Nuestras enmiendas, las enmiendas del Partido Popular, que además están reflejadas en el texto de la moción que ha leído el secretario, buscan mantener y aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y proteger los derechos fundamentales de los españoles recogidos en nuestra Carta Magna, para garantizar el derecho de los padres como primeros responsables de la educación de nuestros hijos, a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a nuestros hijos. La puesta en marcha de una serie de planes y medidas que incrementen la cohesión del sistema educativo y fomenten la igualdad de oportunidades, que no el igualitarismo. Como reforzar la formación profesional dual, velar por el derecho de todos los españoles a recibir la enseñanza en castellano, que es la lengua oficial del Estado. Y si no, cuando se junte en una excursión, en un campamento de verano, un niño del País Vasco que ha estudiado su primera lengua, el euskera, y un niño que en Cataluña estudia catalán, ¿cómo van a hablar? ¿Van a hacer una mezcla entre el catalán y el euskera? Yo creo que lo lógico es que la lengua
vehicular la lengua garante de nuestro país, que es el castellano, sea su primera lengua oficial. La implantación de un sistema de selección del profesorado de ámbito nacional, elaborar las normas relativas al Estatuto Básico de la Función Pública Docente y homologación retributiva de los cuerpos docentes nacionales, potenciar la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica de los centros y, en consecuencia, la exigencia de responsabilidad social, la autorización de creación de centros con especialización curricular que permitan ofrecer proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo referidos a los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y de la comunicación, y la profesionalización de la función directiva e implantación de un sistema de selección del profesorado de ámbito nacional. La LOMLOE certifica la existencia de 17 sistemas distintos de selección. Yo creo que, y voy a terminar mi primera intervención apelando a lo que decía al principio, al consenso, al diálogo y a la participación social de todos los agentes que se ven de alguna manera implicados en cualquiera de las leyes educativas, no solamente en esta, sino en todas las que han pasado, que efectivamente sin el consenso, no solamente de los grupos políticos, sino de todo el tejido que forma la sociedad educativa de nuestro país, es imposible que se creen leyes que se alarguen en el tiempo y que además den, desde luego, pues un futuro a todos los niños y a todos los alumnos de cualquier tipo de escuela que haya en nuestro país. Muchísimas gracias, Alejandra, por el Grupo Socialista. Buenos días. Bueno, voy a anunciar, lo primero que voy a anunciar es el sentido de nuestro voto, que no creo que a nadie le sorprenda, que por supuesto va a ser rechazar esta moción. Primero por una cuestión, incluso hasta si me apuran, de fondo. Esta moción pretende que el Ayuntamiento de Illescas acuerde extender la gratuidad de las etapas postobligatorias de bachillerato y formación, y que tuviéramos nosotros presupuesto para poder extender esa gratuidad, no sé si al municipio o a todo el país. No, yo creo que está bien presentar mociones que fijen posiciones, que haya posturas de debate y que a mí me parece estupendo, pero venir aquí a leer argumentarios preparados, mociones que son más propias de un parlamento en otro nivel, de una administración supramunicipal que en un ayuntamiento, a mí, cuanto menos me parece excesivo. Pero bueno, la debatimos y entramos en el asunto sin ningún inconveniente. Por supuesto, vamos a votar en contra. Lo ha dicho Andrés en gran parte de su intervención y voy a tratar de no repetir aquellos argumentos que él ya ha trasladado, porque coincidimos fundamentalmente en la inmensa mayoría de ellos, y muchas cosas de las que el portavoz de Unidas por Illescas ha dicho eran las que yo tenía preparadas en mi argumentario, en mi turno de debate. Pero efectivamente no se puede estar hablando de pedir diálogo, de pedir consenso en una ley educativa, que es muy importante, es de las cosas más importantes que probablemente se pueda legislar en el Parlamento español, una ley educativa a nivel nacional, cuando cada vez que ha podido el Partido Popular ha aplicado el rodillo. Lo hizo con la ley Wert, con la LOMCE, la ley que ha tenido mayor, no solo educativa, la ley en general, aprobada en Cortes Generales, que ha tenido mayor rechazo de la sociedad española, de absolutamente toda la comunidad educativa. Sobre todo recordamos aquellas camisetas verdes de la ley de la educación pública y de calidad para todos y para todas. Tuvo el rechazo de todo el mundo. Tal fue el rechazo que en el 2016, cuando el Partido Popular perdió la mayoría absoluta en Cortes Generales, en el Parlamento, hubo un acuerdo del Parlamento para derogar esa ley y además estaba invitando al consenso. Se creó una comisión que duró 18 meses en las que no hubo ni un solo encuentro, ni uno solo. ¿A quién no le interesaba el consenso? Si el Partido Popular paralizó esa ley porque sabía que esa ley estaba muerta en el momento que perdería el gobierno, como así ha sido. Y es un compromiso, la derogación de esta ley es un compromiso de muchos grupos parlamentarios y es un compromiso con la sociedad española, pero también con la comunidad educativa.
Claro, Raúl, que tiene contenido político una ley. Es que los que legislan son políticos. Es que los que están en el Parlamento son políticos. Deben de tener contenido político. E ideológico, todo tiene ideología. Absolutamente todo. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía y todo el mundo tiene la suya. Incluso los que se dicen apolíticos también tienen ideología. La ley no la apoyó nadie y ahora se lleva trabajando desde hace mucho tiempo en una ley que, bueno, ha coincidido en la tramitación parlamentaria con el estado de alarma y con la situación de pandemia, pero que goza del consenso de buena parte de la comunidad educativa. Y es una ley que dota de mayor equidad al sistema educativo, en general, de mayor equidad. También lo dota de mayor igualdad. Y tanto que se habla de la Constitución, precisamente esta ley es la que acoge todo lo que dice la Constitución, no los inventos que tenía la LOMCE, como el de la vehicularidad del castellano, como lengua vehicular. Si lo que dice la LOMLOE, la ley orgánica que modifica la ley orgánica de educación, la ley CELA, precisamente lo que dice la Constitución, es que además lo clava. Y en todos los artículos, yo tengo aquí la ley, ¿no? Supongo que se la habrán leído. Habla de lengua oficial, el castellano como lengua oficial y la lengua cooficial en caso de que exista en la comunidad autónoma en cuestión. Y al final lo que se está hablando y donde se está llevando todo el debate de la ley CELA o de la LOE es a la privada concertada. Yo creo que vamos a dejarnos de poner envoltorios a todas estas cuestiones. La moción está muy bien, todo esto está perfecto, el argumentario también, pero al final donde está el frentismo, donde está la confrontación, precisamente yo creo que está siendo en la privada concertada. Pero es que esta ley precisamente lo que garantiza es la libertad de elección de modelo, porque elimina las cuotas que la privada concertada impone en algunas cuestiones. Precisamente lo que permite esta ley es que cualquiera, sin importar su condición económica, social y de raza o de sexo, pueda acceder al modelo educativo que prefiera. Elimina cuotas. La ley anterior permitía que existieran conciertos en aquellas escuelas que segregaban por razón de dinero, de economía, por razón de género, que segregaban niños y niñas. Los niños a un sitio y las niñas a otro. Y además tú si eres pobre no vengas, porque eres pobre. Esta ley elimina esas cuotas. Por lo tanto, dota de mayor igualdad y permite que todo el mundo pueda acceder al modelo que quiera. Y dota de recursos suficientes, o obliga a la dotación de recursos suficientes para ello. Se están dando demasiados fake news al respecto porque ni siquiera es la privada concertada la que está de manera total en contra de esta ley, sino yo creo que en algunos casos es hasta las élites, porque una privada concertada no nace siendo privada concertada, es privada. La escuela es privada o pública. Y cuando tiene un concierto es una privada concertada. Y cuando tiene un concierto donde la pública no llega. Es que es así. Que no hay que darle más vueltas. Ahora, si está sostenido con fondos públicos, tendrás que ajustarte a la regla del juego de la pública también. Por ejemplo, permitiendo que los consejos escolares estén representantes públicos como están en la pública. Por ejemplo, rindiendo cuentas del concierto como tiene que hacer cualquier entidad que recibe fondos públicos. Bueno, yo creo que son cuestiones que son de cajón, que a nadie le pueden chirriar una vez que se les explica. Lo que pasa es que la política de pancarta está muy bien y ahí cuando utilizamos una demagogia importante, pues la gente compra esa mercancía, como decir de qué van a hablar un vasco y un castellano leonés cuando se encuentren en un campamento. Hombre, por favor. Pues a ver, no sé, ¿en qué idioma van a hablar? A lo mejor hablan en inglés incluso. Está garantizada. Esta ley garantiza la libertad religiosa, la libertad lingüística de todos y todas, independientemente de qué familia hayan nacido. Si son ricos, pobres, si nacen en el norte, en el sur, si nacen en una familia pudiente o, por desgracia, menos pudiente. Por lo tanto, cuando se está llevando a cabo esta
este movimiento que al final lo que hace es enfrentar, pues nos arrojamos la Constitución unos a otros a la cabeza, pero precisamente si hay algo constitucional y algo que equipara, que iguala en materia educativa es esta ley. Yo les recomiendo a todo el mundo que esté escuchando que no se deje llevar por las tertulias, por las pancartas, por los movimientos y que profundice en todos los argumentos para que se den cuenta, que tengan criterio propio, por supuesto, como debe de ser, para que se den cuenta y para que entiendan, cuando alguien se lo explique de manera correcta, que esta ley precisamente lo que hace es dotar de igualdad y de equidad a todo el sistema educativo. Muchas gracias. Segundo turno de palabra, Andrés. Sí, pues en primer lugar, prácticamente hacer mías también las palabras del portavoz del equipo de gobierno. Precisamente con respecto a la privada concertada. La privada concertada, como bien ha dicho, es privada. Concertada, de acuerdo. Es que muchas veces nos perdemos en el lenguaje, hablamos de escuela concertada y ya parece como que, pero son los conciertos son con empresas, con entes que están alejados de lo que es la esfera pública. Hay que tener en cuenta pues, que fue lo que fue en su momento. Además, Felipe González fue uno de las personas que empezó a implementar este modelo a fin de intentar solventar las carencias tremendas con las que partía España después de una época de franquismo que hubo en este país, en las que prácticamente las escuelas desaparecieron o eran mínimas para la cantidad de necesidades que había por parte de los niños y niñas del país en aquel momento. Pero bien es cierto que hemos ido evolucionando, hemos ido creando tal, y lo único que queda es precisamente por lo que dice el portavoz, suplir, entre comillas, a lo que no llega el modelo público al 100%. Por lo tanto, a lo que hay que ir es, efectivamente, a que sea un modelo público al 100%, que las necesidades sean cubiertas directamente sean cubiertas precisamente por el Estado español. En cuanto a la libertad religiosa, el artículo 27 que se hablaba antes, es que lo que esta ley va a permitir es precisamente más libertad religiosa. Ahora mismo la ley BERT, la LOMCE, obligaba, hacía media, la religión católica, porque recuerdo que es religión católica, hacía media para algo tan sensible como las becas. O sea, si eso no es adoctrinamiento, vamos, no sé, ya no sé qué es lo que me queda. Entonces, saquémoslo de ahí y es algo que se hace y es libertad total y absoluta. Y luego después, algo a lo que se menciona constantemente, el recurso de inconstitucional y que además me ha tocado la fibra sensible cuando me ha dicho Alejandra que yo me refería al artículo 3. Ya lo que me refería al artículo 3 es que la LOMLOE a lo que deriva precisamente es a la Constitución. Artículo 3, y leo literal. El castellano es la lengua española del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Perfecto. Punto 1. Pero es que hay un punto 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo a sus estatutos. O sea, ustedes lo que pretenden es que nos saltemos esto, le peguemos una patata menos los estatutos y ya está. No. Son lenguas oficiales en esos terrenos, en esos territorios y por lo tanto tienen derecho a ser estudiadas también. No vamos a entrar en lo que habla un niño en un campamento, cuando se cruza con otro, no. Tienen el deber y el derecho de conocer las dos. Y si tienen además lenguas extranjeras como el inglés y el francés, pues también tienen el derecho de conocerlas. Por lo tanto, la inconstitucionalidad es que no la veo por ningún lado. Y además, precisamente al hilo de lo que comentaba Alejandra, precisamente con el tema del campamento. ¿Por qué somos tan incluyentes en algunas cosas? Como, por ejemplo, que un niño vasco pueda hablar con un niño de Castilla-La Mancha. Y no somos tan incluyentes precisamente con que los niños de capacidades diferentes puedan estudiar con el resto de niños para que al final las escuelas sean representativas de una sociedad. Los niños cuando salen a la calle a jugar se encuentran con niños pues, con capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades diferentes, de hecho. Y las capacidades diferentes, el espíritu que tienen es
ser totalmente incluyentes. Yo tengo unas capacidades que alguien no puede tener y ese alguien tiene otras capacidades que yo no tengo. Por eso es el espíritu de las capacidades diferentes. Por lo tanto, lo más incluyente precisamente sería que esos niños con capacidades diferentes pudieran llegar a estudiar, dándoles todos los medios que se le pueden dar, para que se pueda trabajar con ellos y sean conscientes de que viven en una sociedad plural y que, por lo tanto, todos los niños tienen capacidades diferentes. Muchísimas gracias. A ti, Andrés, por el Grupo Ciudadanos. Raúl. Yo le comentaría al portavoz de Unidas por Illescas con el tema de las lenguas oficiales, si no es consciente, y es así, que en algunas comunidades autónomas de este país no voy a decir prohibir, pero se persigue la utilización de la lengua en castellano en algunos centros. Y eso está demostrado porque hay denuncias por parte de los padres. Lo que pasa es que se utiliza como un adoctrinamiento que, lógicamente, persigue otras cosas que no es en absoluto la educación. Y con respecto a las discapacidades que acaba de terminar dentro de su intervención, hay muchos niveles de discapacidad, Andrés, y yo lo entiendo. Por supuesto que hay que dar toda la oportunidad posible a una persona que pueda adaptarse a una educación dentro de un colegio, pero es que han salido padres comentando que quieren meter a sus hijos en un colegio normal cuando el pobre chico o chica con 13 o 14 años tiene una discapacidad que le impide, que tiene, por ejemplo, pañales, o que tiene que tener una persona constantemente junto a él para que haga cualquier cosa. ¿Tú crees que realmente eso se puede llevar a un colegio normal? Yo no lo digo porque no puedas poner exactamente, tú trasladar el colegio especial, lo puedes trasladar dentro de un colegio, pero ¿realmente es necesario? Es que estamos llevando al extremo cosas que están funcionando bien. ¿Por qué si algo funciona tenemos que cambiar? ¿Estamos acaso impidiendo de que si esa persona, ese chico, esa chica que tenga una discapacidad mejore y se puede entrar en un colegio, estamos impidiendo que lo haga? En absoluto. Lo único que estamos diciendo es que mientras tenga que mantener ese proceso, tiene que estar asistido por un personal especializado. Y esa forma de especializado no puede darse en un colegio normal. No puede ser un colegio normal porque no tiene los medios. Ojalá pudiera ser, pero ¿qué haces? ¿Un colegio de 3 campos de fútbol? Es que no tiene sentido. Y es lo que aludimos aquí. Yo creo que vamos por ahí. Lo que estamos diciendo es que todas aquellas personas que se puedan integrar en un colegio donde no tengan necesidad de todos esos procesos, pues que por supuesto que se tiene que integrar. De hecho, ya se integrará. Ya se cuidarán los padres que tengan posibilidad de que sus hijos vayan lo antes posible para que no se sientan diferentes, porque te doy la razón, se sienten diferentes. Porque la sociedad todavía no ha avanzado lo suficiente para que eso sea así. Y estamos en un proceso, como muchos procesos que estamos ahora en marcha. Pero yo creo que integrarlo y hacer que esas personas que necesitan una atención especial de repente se vean en un colegio y que se le va a dar la misma atención es algo totalmente incoherente. Por eso yo creo que en ese aspecto creo que estamos equivocados. No voy a ampliar más mi intervención, solamente vuelvo a lo de siempre y con respecto a lo que comentaba en este caso Rodri. Claro que tiene un contenido político, esa es la pena. Esa es la pena. Porque nosotros tenemos que conseguir que los niños se eduquen para elegir libremente lo que quieran hacer mañana. Y cuando tenga un contenido político en la ley, lo único que estamos consiguiendo es que esos niños vayan por el camino o no que queremos que nosotros sigan. Al final no lo consiguen. ¿Por qué? Porque como cada 4 años cambia, pues al final lo que pasa es que terminan con un cacao en la cabeza que no saben ni dónde están. Y esas son las consecuencias que tenemos. Pero es lo que tendríamos que evitar. Creo que ojalá esta ley, pues no sé si saldrá adelante o no saldrá adelante, imagino que sí, pero al final lo que tendremos que conseguir es que el próximo que venga a lo mejor tenga otro talante o no me refiero a los que están ahora, porque tú mismo lo has comentado que anterior, todos han hecho exactamente lo mismo y ojalá podamos sentarnos para conseguir que un niño que empiece en primero de infantil termine en tercero de la ESO o termine en la educación que sea obligatoria, pero con una educación que le permita una cierta continuidad y no una comedura de cabeza como la que tiene actualmente. Gracias. Muchas gracias a ti. Raúl, por el Grupo Popular, Alejandra. Sí, buenos días de nuevo. Pues efectivamente recordamos las camisetas verdes en la calle, claro, y ahora los lazos y los globos naranjas también, claro, que hay muchas formas de manifestarse, hay muchos colores para hacerlo y cada cosa tiene su momento. Yo sé que es complicado llegar al 100% del consenso, por supuesto, si no esto sería la vida ideal y por desgracia no lo es. Y tiene que haber opciones para todos, claro que sí, pero las camisetas naranjas estuvieron en su momento y ahora, perdón, verdes en su momento y ahora son naranjas. O sea que manifestaciones, protestas y gente en contra, no solamente grupos políticos, también los hay. Yo no creo que esta ley sea de mayor igualdad, todo lo contrario. Y
Y en eso voy a contestar no solamente al Partido Socialista, sino a Unidas por Illescas también. Claro que en un modelo ideal de educación a todos nos encantaría que todos los niños, con la capacidad diferente que cada uno tenga, pudieran estar todos integrados en un centro ordinario. Claro, a todos, eso sería ideal. Pero es que hay niños que no pueden. Que no pueden. ¿De verdad alguien de los que estamos aquí sentados piensa que una familia no le encantaría que su hijo no tuviese que ir a un centro especial y pudiese ir a un centro ordinario? Yo creo que cualquier padre de un niño con necesidades educativas especiales firmaría ahora mismo, porque su hijo pudiese ir, pero no porque pudiese ir porque se le dé la oportunidad de ir, no, sino porque por sus circunstancias, por la discapacidad que ese niño tiene, tuviese la opción de ir. Pero es que hay niños que tienen discapacidades muy, muy, muy grandes, con un 80, un 90%, que no pueden permitirse, y entre comillas la palabra, el lujo de ir a un centro ordinario, porque necesitan otras atenciones. Claro, si eso es ideal, Andrés, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y yo creo que cualquier padre de ese tipo de niños estaría encantado de que cualquiera de los que dudáis o pensáis que eso es lo mejor para sus hijos, pasaseis un solo día en su casa viendo cuál es el día a día de esa familia y viendo que eso que se propone no es lo mejor para sus hijos. No es lo que un partido político quiera, otro quiera, o lo que todos podamos pensar que es lo ideal. Sí, claro que es lo ideal. Lo ideal es que un niño con una discapacidad del 86% esté mañana sentado con mis hijos en el colegio, que mis hijos pueden ir a un colegio ordinario. Pero es que esa no es la realidad. La realidad es que hay niños con discapacidades tan grandes que, por desgracia, necesitan otro tipo de atenciones y que por mucho que esta ley diga que va a dotar de recursos suficientes, no es posible. Hay niños que lo que necesitan no es ir a sentarse a un pupitre como en el que podemos estar ahora mismo nosotros sentados, a que delante tenga un profesor que le esté explicando que 2 más 2 son 4, porque por desgracia no lo entienden. Lo que me molesta es que no lo lleguemos a entender nosotros. Que yo creo que todos los que estamos aquí sentados tenemos la capacidad suficiente como para entender que hay niños que estar sentados delante de un profesor mientras les explican que 2 más 2 son 4 no es lo que necesita. Lo que necesitan esos niños son otro tipo de atenciones, cada uno dependiendo de su discapacidad, pero no eso. Y al final sentar a esos niños en un aula durante X horas a ver cómo les enseñan matemáticas, lenguas sociales, religión incluso, pues no es lo que el niño necesita. El niño necesita otra serie de cosas y de atenciones. Y eso ahora mismo se lo están dando en los centros de educación especial. Y eso es lo que necesitan seguir. Necesitan seguir en esos centros. Porque cada uno en función de sus capacidades aprenderán unas cosas, aprenderán otras, pero sobre todo aprenderán y tendrán una vida mucho más digna de lo que probablemente tendrían si no fuesen a esos centros. Pero yo creo que eso es fácil. En nuestro municipio hay muchas familias que tienen pues, esos hijos con esas discapacidades y yo creo que a cualquiera de los que ponéis en duda que no necesiten los centros de educación especial y que pudieran ir a un centro ordinario, estarían encantados de verdad de que pasaseis un solo día con ellos y pudierais ver, valorar y sentir lo que sienten las familias y realmente el bien tan grande que les hace a esos niños el poder asistir a un centro de educación especial y por contra lo que significaría ir a un centro ordinario. De todas maneras, esa posibilidad de que los niños con necesidades educativas especiales vayan a centros ordinarios en nuestro municipio también se da. Si no estamos en contra de eso, ni muchísimo menos. Obviamente el padre que elija esa opción, ahí la tiene porque ya la tiene y bienvenido sea porque cada padre tiene que poder ejercer su libertad y su derecho de elegir la educación para sus hijos, pero también en los casos de la educación especial.
Se habla también de que las escuelas concertadas solamente van las élites. Eso no es cierto. Pues perdóname, está diciendo el portavoz del Partido Socialista, está negándolo con la cabeza, perdón si lo he entendido mal, pero efectivamente lo he entendido así y a los colegios concertados no solamente van personas pues con capacidades económicas altas, sino que va gente de todo tipo y de toda condición, mejor o peor. La gente efectivamente tiene su criterio. Yo creo que todos los que nos están escuchando, y hacía apelación el portavoz del Partido Socialista, que no se dejen pues embaucar un poco por los titulares y por... Yo creo que cada persona tiene su criterio y sabe perfectamente lo que quieren para sus hijos, y yo creo que todos los padres sabemos perfectamente ejercer nuestro criterio, y lo que efectivamente no queremos es que nadie nos imponga el criterio y nadie nos obligue a llevar a nuestros hijos a un centro educativo al que no queremos. Yo creo que hasta ahora en nuestro país hemos tenido diferentes modelos educativos y hasta ahora hemos tenido la libertad de poder elegir si queríamos llevar las familias a los niños a un centro público, a un centro concertado o a un centro privado, y hasta ahora no ha habido nunca ningún problema. Yo creo que hay que saber diferenciar también muy bien que la escuela concertada no es una escuela privada, por eso efectivamente hay tres modelos distintos, la pública, la concertada y la privada. Nosotros defendemos obviamente una escuela pública de calidad, pero también una escuela concertada y el modelo educativo privado, por supuesto, también. La escuela concertada, de la que aquí también se ha hablado mucho, es un servicio público y además un servicio público desarrollado por la sociedad civil y, por tanto, tiene todo el derecho a recibir fondos públicos para prestar ese servicio a las personas que así lo elijan. Yo creo que no es el momento de cambiar la ley de educación en estas circunstancias, además en las que nos encontramos en plena crisis sanitaria. Lo que estamos haciendo es crear un claro déficit democrático, porque esta nueva ley lo único que hace es restringir derechos y libertades educativas y ciudadanas esenciales. Las familias de nuestro país lo que queremos es educar a nuestros hijos, y el Estado lo que debe hacer es ayudarnos y no sustituirnos ni teledirigirnos, por mucho que diga la ministra que los hijos no son de los padres. Pero yo creo que esa elección debe pasar por la pluralidad de centros, por los proyectos educativos y por los modelos pedagógicos como un bien para todos. Necesitamos conseguir más equidad y más calidad en nuestras escuelas y no dividir a la sociedad ahora. Efectivamente, esos recursos públicos de los que todos hemos hablado, lo que desde luego no debe ser son sectarios, sino que deben ser para todos, porque los padres que eligen llevar a sus hijos a una educación pública o una escuela pública pagan exactamente los mismos impuestos que los padres que eligen llevar a sus hijos a una escuela concertada, y por tanto tienen todo el mismo derecho. Y yo creo que las familias tenemos que tener también ese derecho a elegir si queremos o no que nuestros hijos estudien la asignatura de religión en su centro. Yo creo que con todo esto, además, con todo lo que incluye la ley, lo que desde luego desaparece sin lugar a dudas es la pluralidad educativa, y pretende llevarnos a una educación sin duda monopolizada por el Estado. Lo que se defiende con esta moción es la libertad de enseñanza, la libertad de educación, la pluralidad de los centros y reitero que sobre todo una escuela pública de calidad, pero también la escuela concertada, la escuela privada y, por supuesto, los centros de educación especial. Muchas gracias, Alejandra. Rodri. Bien, yo creo que la mitad de las cosas que acaba de decir la portavoz
del Partido Popular ni se las cree ella. Tiras de manual, pero es que ni te las crees, es que es imposible creérselas, Alejandra. Me voy a explicar mejor porque yo no he dicho en ningún momento ni he pretendido dar la sensación de equiparar la privada concertada a las élites. Y no puede ser que yo haya dicho eso, y si he dicho eso me he equivocado, pero no lo he dicho, estoy seguro que no lo he dicho, porque yo no soy ninguna élite, no estoy en ninguna élite, provengo de una familia de las más humildes que podéis imaginar y he estudiado en la privada concertada. O sea que imagínate yo, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a darle la sensación? No, yo he dicho, y si no lo he dicho, lo que quería decir, y lo explico, es que quienes están mostrando mayor rechazo a esta ley son aquellas élites que utilizan la privada con conciertos, la privada concertada, para su negocio. Porque están viendo peligrar ese negocio. Yo no he dicho que la concertada sea de élites, ni mucho menos. Es más, precisamente la concertada, que es un invento, ha dicho el portavoz de Unidas por Illescas, o algo así, o un instrumento que llevó un gobierno socialista a cabo en este país, el gobierno de Felipe González, y es un modelo que precisamente se creó para dar conciertos a aquellas instituciones, no sociedad civil solo, porque las concertadas, privadas concertadas, están gestionadas en algunos casos por sociedad civil, en otros casos por empresas, en otros casos por fundaciones, en otros casos por otra serie de instituciones, educativas incluso en muchos casos, y esos instrumentos permitían que allá donde no podía llegar la pública, llegase con conciertos. No hay tres modelos, Alejandra, hay dos de gestión, el privado y el público. Y luego está el mixto, que es el privado concertado, porque tiene fondos públicos. De hecho, hay muchísimos centros privados concertados que tienen una parte de su oferta educativa concertada con el Estado, que reciben fondos públicos para prestar ese servicio, esa educación, y por lo tanto se considera una educación pública porque se sostiene con fondos públicos, y hay otra pata, hay otra parte, hay otras ofertas formativas que son puramente privadas, dentro del mismo centro o del mismo ámbito o del mismo lugar, colegio o instituto. Por lo tanto, yo no he dicho en ningún momento eso, sino todo lo contrario. Lo que he dicho, lo mantengo y lo reafirmo, es que la nueva ley precisamente lo que hace es igualar la posibilidad de acceso a todos y todas, independientemente de dónde hayan nacido, del dinero que tengan sus padres y sus madres, de la renta que obtengan, de la religión que profesen, etcétera, a todos los iguala en la posibilidad de precisamente elegir ese modelo. Y elimina a las élites. Es lo que he dicho. Yo creo que ahora lo he dicho un poco más alto, pero creo que más claro no se podrá decir. Por lo tanto, esta ley equipara y elimina desigualdades desde la cuna, que acaban siendo siempre la cuna de las desigualdades. Yo no sé si en algún lugar de este país, Raúl, se persigue a aquellos que quieren estudiar en castellano. Lo que sí sé, o sea, ha habido denuncias y yo también las he visto. Y lo que sí sé es que esta ley, lo que dice en su articulado, no habla de lengua vehicular. Habla del artículo 3 de la Constitución, que todos los españoles tienen la obligación, no el derecho, la obligación de conocer la lengua oficial del Estado, que es el castellano, y el derecho a usarla, así como también el derecho a usar la lengua cooficial que exista en su territorio. Y la Constitución dice cuáles son. No se las inventa nadie. Por lo tanto, esta ley da más Constitución. Yo no he leído en ningún punto de la ley, supongo que vosotros la habéis leído, decidme dónde está, donde diga que van a desaparecer los centros de educación especial. ¿En algún sitio lo pone? Espera, no, y más allá, ¿en algún punto de la ley pone que será obligatorio para los padres y las madres llevar a sus hijos a los centros ordinarios? No lo pone, ¿a que no?
Lo que pone en la ley es que se deben de facilitar la elección de las familias por el régimen más inclusivo, que atienda a las necesidades educativas de sus hijos, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. Evidentemente no solo se va a hacer por criterio de los padres y la madre, por mucho que quieran esos padres y esa madre llevar a sus hijos a un centro ordinario. Es que habrá criterios pedagógicos y también, en algunos casos, hasta incluso sanitarios. Por lo tanto, se da mayor facilidad para las familias, pero también obliga esta ley a que se dote de recursos a la escuela pública para poder atender a esos niños con esas necesidades especiales. Bajando ratios, incrementando recursos y, por lo tanto, atendiendo mejor a esos niños. Da la sensación, y no lo digo por ninguna de las intervenciones que he oído aquí hoy, quede claro por delante, pero sí da la sensación que en algunos debates, cuando los he escuchado en algunos medios de información, incluso de desinformación, en algunas tertulias, que hay gente que defiende que sea obligatorio que los niños con discapacidad o con capacidades diferentes o con necesidades especiales acudan a centros especiales porque no queremos que se mezclen con sus hijos. No he dicho que sea aquí el donde lo haya escuchado, que lo he oído en otros lugares. Y da la sensación cuando lo escuchas. Precisamente es todo lo contrario. Debería de ser todo lo contrario. Una escuela más inclusiva hará a los niños mejores y a las niñas mejores. Porque además superará o hará superar barreras que en el pasado a todos y todos los que hemos estudiado en la pública en los últimos años y somos más o menos jóvenes, lo hemos visto, como había gente que se le ha estigmatizado muchísimo por ser distinto. En algunos casos por ser raro y por ir a otro sitio. Esta ley es más inclusiva precisamente por eso. Y yo insisto, decid, por favor, ¿dónde pone? ¿En qué parte de la ley pone que desaparecen los centros de educación especial? ¿En qué parte de la ley pone que se va a obligar a sus padres y madres a que lleven sus niños a centros ordinarios? Al contrario, dota de mayor recurso a la educación para poder atender a esos niños y niñas. Pero claro, como todo tiene un trasfondo político, es que la LOMCE lo que hizo precisamente fue suprimir recursos de la educación pública para derivar a esos niños a la educación especial. Pero por una cuestión económica, no de inclusión. Es que eso costaba mucho dinero. Y eso es lo que hizo la Ley Wert. Eso es lo que hizo la LOMCE. Y termino con el tema del fracaso escolar, que me lo había dejado en el tintero en la anterior intervención. No, el hecho de premiar la excelencia no implica penalizar la no excelencia. Está demostrado el fracaso de la LOMCE en cuanto a la exigencia para el paso de curso. No tengo la cifra, pero un porcentaje altísimo de repetidores acaba abandonando la escuela. Acaba en fracaso escolar, en abandono escolar temprano. Lo que hace esta ley es flexibilizar esos criterios. Y además está demostrado por otros modelos educativos de otros países europeos que el aliciente del niño o niña que tiene cierta dificultad o que tiene mayores problemas para poder equipararse al nivel del resto de sus compañeros y compañeras puede hacer que se pueda equiparar en el siguiente curso. Y además esta ley precisamente lo que va a hacer es llevar a cabo la necesidad de itinerarios formativos específicos para aquellos alumnos y alumnas. Lo fácil es decirle, tú no pasas. Lo fácil es decirle, no, tú quédate otro curso aquí y ya está. Y lo que pasa, sobre todo ya en determinados cursos más altos, es que esos niños y niñas acaban desmotivados y acaban, no solo desde el punto de vista educativo, fracasando, sino en algunos o muchos casos también desde el punto de vista social. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, no se trata de premiar o no premiar la excelencia, sino de no penalizar en exceso la dificultad.
Y ya sí termino con tres pinceladas. Por favor, que alguien saque un artículo de la ley donde diga que el castellano desaparece, donde diga que la concertada desaparece o donde diga que los centros de educación especial desaparecen. Que lo diga, por favor. Primero habrá que leer, son 80 folios, no es tan difícil. Pero que saque esos artículos. Y yo digo que también reto a que me intente buscar esos artículos, porque le voy a demostrar, con la ley en la mano, que precisamente lo que hace esta ley es reforzar la educación privada concertada en materia de igualdad y de equidad, reforzar el sistema educativo público de calidad y también reforzar el itinerario de todos los niños y niñas con capacidades diferentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodri. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 12. Bien, pues pasamos al punto siguiente. Presentación en su caso, mociones de urgencia. ¿Alguna moción de urgencia? Punto número 15. Decretos de alcaldía desde el día 26 de octubre al día 22 de noviembre, ambos días incluidos, así como de las actas de las sesiones plenarias de la Mancomunidad de la Sagra Alta, ejercicio 19 y hasta el 11 de septiembre del año 2020. Y ruegos y preguntas. Cuando quieras, Andrés. Muchísimas gracias de nuevo, señor presidente. Voy a hacer una pregunta que hice ya en el pleno anterior sobre el tema de transporte, si se ha avanzado algo con las concesionarias del transporte por carretera, porque la situación sigue siendo la misma. A primera hora cuesta un trabajo enorme montarse en el autobús tanto a personas que van a trabajar como a personas que van a estudiar hacia Madrid como hacia Toledo. La situación se da paradigmáticamente en las dos direcciones, y si es posible pues que se genere algún tipo de solución. También en comisión estuvimos comentando sobre la urbanización en la calle Julio Cortázar, que se viene dando la situación en la que se encuentra abierta y tal. Si se ha hecho algún avance, ya que nosotros, este grupo municipal propuso el que por favor se pidiera a un juez el dar la posibilidad de hacer de oficio el cierre de la urbanización para evitar males mayores, ya que por los medios nos hemos enterado ya de tres situaciones bastante peligrosas, y nos gustaría saber si se ha avanzado algo, se va a avanzar en esa dirección. Otra cosa que hemos comentado, pero que también quedó un poquillo en el tintero en comisión, concretamente en la comisión de fiestas y nuevas tecnologías, es sobre el tema de la plataforma electrónica. Volvemos a invitar al señor concejal a que en los próximos días tengamos una reunión para encauzar el tema de la plataforma, un tema que además llevamos hace meses que debatimos en las reuniones de portavoces. No me atrevo a decir ni siquiera que lo propuso, pero fue, no sé si fue precisamente el... Ah, perdón. No recuerdo ahora mismo quién lo propuso, y de hecho es que ni me importa quién lo propuso, pero sí sería interesante que no lo dejáramos en el tintero. Estamos a la vuelta de Navidades, además, a la vuelta de Navidades, rebajas, etcétera, etcétera, y es que estamos viendo que muchos pueblos, de hecho creo que ayer o antes de ayer, Toledo presentó su boluzón, una plataforma también de todos los comercios de Toledo, y la verdad es que eso nos anima más a dirigirnos a eso. Nos gustaría también conocer la situación en la que se encuentra, si se está negociando, si se está negociando con las trabajadoras de los CAEs una posible solución, y que al final esos despidos no se terminen produciendo, ya que incluso el informe que se nos entregó en el expediente de la asesoría jurídica de este ayuntamiento emplazaba al ayuntamiento a negociar muy mucho, precisamente, pues ya no solo con trabajadores, sino también con agentes sociales, todas las posibilidades que pudiera haber. Y nada más, muchísimas gracias.
Por el Grupo Ciudadanos, Raúl. Sí, en el anterior pleno del mes pasado presentamos una moción acerca de la instalación de filtros para el tema, bueno, de la ventilación en los colegios y nos comentó y quedó, bueno, medianamente claro, quiero entender, por parte del portavoz del equipo de gobierno que no lo respaldaban porque no había un respaldo por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha que respaldara la instalación de esos filtros. La semana pasada salió una noticia de prensa, no lo he confirmado si efectivamente la consejería como tal, pero la noticia de prensa dice que, que tanto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha dado luz verde a la instalación de purificaciones con filtros homologados en las aulas. Y quería saber si esto es así, por confirmarlo si tenían noticia de ello, y si, en base a lo que comentó en el pasado pleno, con el respaldo de la consejería, si se va o al menos estudiar el planteamiento de la instalación tal y como planteamos en la moción del mes pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. ¿Algún representante del Partido de Ciudadanos? ¿No? ¿Partido Popular? Sí, José. sí, perdón. Perdón, es que Víctor, buenos días. Buenos días. Cuando quieras. Quería comentar dos cosillas. Perdona, La primera... que es que pensé que no ibas a intervenir, perdóname. Nada, no hay problema. Quería comentar dos cosillas. La primera, agradecer públicamente al concejal Ángel Menchero la rápida actuación que tuvo al comunicarle un problema que había en el Parque de la Viruela, que había una madera que sobresalía y hubo un altercado, hubo un problema con una mujer que se tropezó y se hizo un poco de daño. Se lo comenté a Ángel, actuaron bastante rápido. Aprovecho para preguntar si estaba solucionado, que me imagino que sí. Y la segunda cuestión es referente a una moción que vamos a presentar. Nos han dicho que ya se presentó en 2015. Y bueno, es un badén que hay, un resalto, un reductor de velocidad que hay en la calle, donde se cruza la calle Polonia con la avenida Intergolf, hacia la zona de los chalés. Hay una calle que tiene un resalto que está sin señalizar, ni verticalmente, ni con señal vertical, ni pintado. Entonces te lo encuentras y además es bastante abrupto. Entonces, si se puede señalizar, evitaremos que pueda pasar algo ahí. Y si se puede señalizar acorde a la normativa, también mejor, porque también me han llegado dos quejas de varias personas. Yo he visto una de ellas que con los pasos de cebra, según los han pintado ahora, como han pintado el paso de cebra íntegro, en blanco y negro, en cuanto cae una hoja de un árbol, el otro día una mujer pisó también una hoja y se resbaló y no se cayó porque iba agarrada a un carro de un bebé. Entonces, si se puede tener en cuenta el problema que hay con ese resalto y solventarlo, por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Por el Grupo Popular, José? Sí, buenos días a todos. Nada, pues yo desde el Partido Popular queremos dar las gracias también a Ángel Menchero por una actuación también que tuvo a un aviso que le di de unos clavos salientes, de unas maderas, aquí en el parque de la calle Cauce, y queremos agradecérselo públicamente porque también fue rápida la actuación y sobre todo muy eficaz. Así que eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues saber cómo está el tema del autobús, que ya hemos preguntado un par de veces sobre la línea que va a Toledo de las 7:15, que teóricamente pasaba a las 7:15, y queríamos saber cómo está porque los ciudadanos siguen sufriendo lo mismo que estaba pasando y no sabemos en qué situación está. Muchas gracias. Siguiente. Iván. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Iván. Tengo dos ruegos. Uno es de un vecino que nos ha comunicado que bueno, tiene problemas en la puerta de su casa, vive en una vivienda unifamiliar. Y es una calle, por poner en situación, es una calle de plataforma única, con lo cual los coches no tienen límites físicos a la hora de aparcar. Y en concreto sucedió que tenía un alcorque en la puerta de su casa y había un árbol. Hubo un problema con el riego, tuvieron que retirar el riego, el árbol también, de esto hace como un par de años. Y el caso es que, claro, ahora no hay un límite físico, antes era el árbol, ahora no hay nada, entonces, ¿qué sucede? Que le aparcan prácticamente en la puerta y en muchas ocasiones hasta tiene dificultades para entrar y salir de su casa por la puerta de acceso peatonal. Entonces, bueno, luego le paso al concejal, a Menchero, le paso la dirección. Y también comentar
que, bueno, esto ya lo hemos trasladado en otros plenos. Nos siguen diciendo los vecinos de la zona de la calle Cauce y la calle García Lorca que siguen circulando vehículos a muy altas velocidades, bueno, pues poniendo en riesgo la integridad de los vecinos y peatones y demás, por si, bueno, pues pueden, en fin, supervisar, controlar un poquito más, a ver si algún día se les puede echar el guante. En fin, pues nada más. Muchas gracias. Gracias, Iván. Alejandra. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre hoy mismo que hay mercadillo. Bueno, sabemos que la semana pasada en las Cortes Regionales se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos pues el permitir en la medida de lo posible la actividad al mercadillo. Me gustaría saber qué pues nuevas normas se van a tomar en el mercadillo de Illescas, porque es verdad que nosotros, bueno, pues por suerte tenemos espacio suficiente para que puedan pues ejercer su actividad con normalidad, y es cierto que además yo tuve la oportunidad de pasar por el mercadillo el jueves pasado y los propios comerciantes o los propios vendedores ambulantes nos decían que incluso ellos veían más perjudicial por el tema de las aglomeraciones que hubiese menos puestos a que hubiese más puestos, porque efectivamente al final se aglomeraba mucha más gente pues por ejemplo, si hay 2 puestos, voy a poner un ejemplo absurdo, pero de botellas de agua frente a 4, pues al final si van 20 personas a comprar, en lugar de dividirse entre los 4 puestos, están solamente divididos en 2 y por tanto hay mucha más concentración de gente. Pero bueno, pues saber un poco qué medidas se van a tomar con el mercadillo. Hemos recibido varias quejas de gente que pues eran usuarios de distintas actividades deportivas, sobre todo de las infantiles, pues que se daban antes de toda la pandemia del COVID-19. Es cierto que se habló de dejar esas cuotas que ya se habían abonado en una tarjeta monedero, pero hay gente que no quiere seguir con esa actividad y quieren obviamente recuperar su dinero, porque incluso hay gente que, pues, que pagó cierto material y que les gustaría recuperar ese dinero porque no van a seguir con esa actividad ni quieren continuar con otra actividad dentro de las pues, escuelas municipales. Nos gustaría saber qué medidas se va a tomar y si se les va a devolver pues ese dinero a esas personas, porque efectivamente si no van a continuar haciendo, pues no sé, gimnasia rítmica, por ejemplo, y no quieren cualquier otro tipo de actividad que se les oferte desde toda la oferta deportiva que hay municipal, pues efectivamente creemos que están en todo su derecho de que se les devuelva ese dinero. Nos sumamos a la pregunta que ha hecho Andrés, el portavoz de Unidas por Illescas, sobre las escuelas infantiles. Nos gustaría saber cómo va ese tema y cómo van las negociaciones con las trabajadoras y qué solución se va a tomar. Y preguntar también por la actuación que ha tenido lugar pues hace unas semanas en nuestro municipio sobre, bueno, pues una persona que vino a hacer un uso indebido de un edificio que hay abandonado en el señorío. Lo que nos preocupa y nos cuentan los vecinos es que tuvieron que llevarse a la persona afectada en un coche porque la ambulancia no llegó. No sé si ocurrió algo en ese momento o si tenemos constancia de qué fue lo que pasó, pero nos han comentado que tuvo que ser un familiar el que se llevase, pues en este caso, a la persona afectada al centro hospitalario porque los medios sanitarios no llegaron. Nada más. Muchas gracias, Alejandra. Pues si quieres, empezamos por Rodrigo o Elvira. Rodri. Sí. Pues Rodri. A ver, Andrés, supongo que cuando hablas de plataforma electrónica te refieres a un marketplace a nivel municipal, que es lo que estuvimos hablando en los momentos iniciales de la pandemia, no solo hablando, sino que llegamos a tener varias reuniones y conversaciones con empresas o entidades que llegaban a que lo comercializaban, lo promovían y bueno, al final lo que pretendimos y lo que pretendemos, en todo caso, es llevarlo a efecto en un plan de dinamización del comercio local
dotado con 400.000 euros en financiación FEDER 80%, fondos propios 20%, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del municipio. De hecho, está ya la convocatoria de expresiones de interés hecha y en las próximas semanas podemos tener ya un avance importante sobre ese tema. Pero la decisión en su momento de ese Amazon local, por llamarlo de alguna forma que nos entendamos todos, era incluirlo dentro de ese plan de dinamización del comercio local que está incluido dentro de una estrategia más global como es la EDUSI, ¿vale? Pero sigue habiendo esa voluntad de llevarlo a cabo y creo que dentro de la dotación de esos 400.000 euros de esa línea de actuación, creo que se han destinado, si no recuerdo mal, 120.000 para esta cuestión en concreto, ¿vale? Os respondo a ti y a Alejandra con el tema de las trabajadoras del CAI. Seguimos hablando y buscando soluciones en este momento. No puedo avanzar ningún tipo de información más porque estamos en ello. En cuanto al transporte urbano, entiendo que lo comentará Elvira, pero hilo con el edificio de Julio Cortázar y cierre de la urbanización Yo es que a mí cuando hablé de urbanización me chirría mucho porque yo entiendo urbanización como un sector urbanístico, no como una manzana, una edificación. Entonces hay veces que me suena hasta mal, perdonad. Pero bueno, desde luego nosotros, la intención que tiene este equipo de gobierno, este ayuntamiento, es de actuar en cuanto sea posible. Y desde luego que le hemos trasladado no solo al juzgado, sino al posible propietario, que no lo es todavía, expedientes sancionadores, órdenes de ejecución. Bueno, hay un expediente, Bego en la policía se lo conoce bien, hay un expediente importante. Y yo no sé cuántos años ha dicho antes el alcalde que llevábamos para tener la dación en pago de lo de Terrazo Pompa. Imagínate cómo va esto. Deseando. Yo sé que es un problema y, bueno, lo comprendemos y entendemos que es un problema importante en la zona porque está generando muchísima tensión social a los niños y niñas, o no tan niños, sino más adolescentes de la zona, se le ha convertido aquello en un parque de atracciones y a los padres les supone un problema el tener eso cerca porque sus hijos puedan entrar y además problemas de convivencia a nivel de ruidos. Lo que en su día era robos y vandalismo hoy se ha convertido en otra serie de cuestiones. El caso que detallaba Alejandra de la persona que se sube al edificio y bueno, parece ser que llevaba algún tipo de intención de hacerse algo malo que al final no materializó, pues si estuviera cerrado a lo mejor no hubiera podido pasar o a lo mejor se hubiera buscado las vueltas para poder pasar. Venía a otro municipio, creo que de Torrejón o de por ahí, ¿no? Por lo tanto, el temor también acaba siendo que eso se convierta en algo conocido por mucha gente y que se lleve a cabo acciones malas. Estamos deseando, en cuanto tengamos la capacidad de maniobra para poder llevar a cabo un cerramiento, no sé, tapiado, demolición, lo que sea necesario, pues lo haremos, pero es que hasta ahora, mientras que no tengamos una conformidad por parte del propietario desde el punto de vista material, no podemos entrar, salvo que alguien diga lo contrario. Entonces, encantado de la vida, ¿vale? No tengo la información de que tuvieran que llevarle al chico, señor, no sé, en un vehículo particular al médico o al centro de salud. Bueno, pues en cualquier caso nos enteraremos y te diré yo lo que sabemos es por la prensa y por la policía local. Raúl, yo no he visto esa nota de prensa de los filtros, pero sí te puedo decir lo que dijo la consejera, porque está en el diario de sesiones en Cortes el 19 de noviembre. Y dijo: si las autoridades sanitarias indicasen que fuera necesario, nosotros, entiendo que la consejería, procederíamos a su compra en relación con los filtros EPA. La noticia de esa comparecencia dice lo siguiente: la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez, ha afirmado que ninguna comunidad autónoma ha llevado a efecto la instalación de filtros EPA en sus centros educativos y ha recordado que, si las autoridades sanitarias indicasen que fuesen necesarios, nosotros procederíamos a su compra. Recuerda a la consejera que es una medida complementaria y que en todo caso nada puede sustituir a la ventilación y que este gobierno regional, desde el primer momento, no solo ha acompañado a la comunidad educativa y les ha dicho las medidas a cumplir, ha subrayado a la consejera, ellos las han llevado a cabo con mucho éxito y gracias a eso el conjunto de la comunidad educativa confía en que los centros son espacios seguros.
Esto es del 19 de noviembre. Si ha habido algo después, yo no lo sé. Yo tengo esto. Y mientras que, pues, ya no solo la consejería, yo cuando me decías, la comunidad científica, la consejería, es que en los centros, la labor que tiene el ayuntamiento en los centros educativos es de conservación y mantenimiento. Y bastante es. Y bastante, en algunos casos, hacemos, que nos extralimitamos probablemente en nuestras funciones llevando a cabo acciones que no nos corresponderían en el marco competencial. Pero estamos en este caso, estaremos a lo que nos digan. Si la consejería da luz verde y dice, hágase desde los ayuntamientos, lo haremos. Pero quien tiene que llevar la voz cantante, desde luego, y la toma de decisiones, a mí no me cabe ninguna duda y no creo que sea susceptible de generar ninguna duda, tiene que ser la consejería. Víctor, los badenes de la calle Polonia, cada cosa es un caso. Vamos a ese badén, le miramos, le revisamos, le señalizamos, le pintamos, le iluminamos. Si hay que quitarle, se quita. Si hay un informe técnico que dice que no está bien hecho, pues se hará nuevo y vamos a verlo, ningún problema. Pero en cuanto a la proposición al Pleno que se presenta por parte de Ciudadanos el lunes en la Junta de Portavoces y que, según se comenta con el señor secretario, procede para que pueda llegar, en caso de que tenga que llegar a Pleno, un dictamen previo de comisión, porque lo que requieren son informes técnicos que puedan avalar y dictámenes que puedan avalar eso que se eleve a Pleno, y luego teniendo en cuenta que pudiera ser el Pleno el que tuviera que tomar la decisión, que es donde habría que discernir un poco también las competencias. Pero yo te entro un poco en el fondo de lo que se presentó. Se presentó en el año 2010, no 2015, 2010. Igual, una moción muy similar, por no decirte igual, haciendo referencia a las mismas directrices de fomento. Y a lo que se refiere, y quedaron patentes en aquel momento la discusión de aquella moción y los informes técnicos que derivaron del debate de la misma, fue que eran normativa o legislación que solo se aplicaba o su ámbito de aplicación era a la red de carreteras del Estado. Dijimos otro día por un error que fue ciudadano. Fue Antonio López, que en paz descanse, que lo presentó, creo que formaba parte de UCIT en aquel momento, creo. Por lo tanto, la aplicación o no aplicación de la norma a ese tipo de badenes o resaltos creo que está perfectamente superada. Ahora bien, ello no implica que si hay que revisar, ver o cuidar de una forma especial algún tipo de resalto de badén, pues nos lo decís y los revisamos. Lo que pasa es que luego hay cosas que tienen que ser muy compatibles unas con otras, porque acabamos de hablar de que la calle Cauce, lo ha dicho Iván, perdón, ya lo había dicho José en alguna ocasión también, por razón de proximidad a su residencia hay altas velocidades y también nos ha llegado por otros lados. La alta velocidad de los vehículos solo se frena con civismo. Solo se frena con civismo. Podemos poner baches, resaltos, señales que digan a 20, un policía allí permanentemente con un radar, que si no hay cumplimiento de la norma por parte de la ciudadanía, olvídate, menester es que ponga lo que quieras. Pero desde luego, pues a lo mejor lo que pide esa calle es poner badenes, no lo sé. Pero luego después de los badenes vienen otros problemas. Lo estudiaremos. Pero, Víctor, si hay alguno además de la calle Polonia que tengas especial interés en verlo, pues lo vemos. Pero precisamente la función que tienen estos badenes o resaltos no es romper coches, ni que se caiga la gente. Es reducir la velocidad de los vehículos que transcurren por la vía. Me sumo al agradecimiento al concejal de Medio Ambiente, que es un crack, y por lo que veo satisface todas las peticiones que le hacéis. Y aprovecho para decirte, Víctor, que sí está solucionado lo del Parque Viñuela que comentabas en tu intervención. Iván, me pasa si quieres a mí la dirección de la persona que tiene problemas en la puerta de su casa porque le aparcan vehículos tan cerca que no puede salir, pero en cualquier caso, independientemente de que lo tengamos que estudiar o ver desde el punto de vista técnico si se puede incluir o instalar algún elemento que impida que se rebase la acera para poder estacionar, si no se puede estacionar y hay un vehículo estacionado, si se llama a la policía, seguro que ese vehículo no solo aparece multado, sino que además se lo lleva a la grúa. Si no, permite que se pueda salir de la vivienda, lógicamente. ¿Vale? Pero me pasas la dirección y lo vemos. De los usuarios de las actividades deportivas, hasta, bueno, no sé si la concejala de deportes iba a intervenir, estupendo. Pues entonces yo esta me la ahorro. Y en cuanto al mercadillo, lo que se aprobó en Cortes Regionales
el otro día, creo recordar que fue un acuerdo, una proposición en la cual de alguna forma se instaba a las autoridades que tenían que tomar las decisiones a permitir en la medida de lo posible la instalación de mercadillos. Quiero decir con esto que no era una doctrina legislativa, que es un acuerdo político, en el ámbito político, en la Cortes de Castilla-La Mancha, y a mí me parece estupendo, por supuesto, pero desde el Ayuntamiento no podemos estar a otra cosa que no sea a cumplir con lo que nos diga la autoridad sanitaria. Si hay un decreto de medidas especiales nivel 2 que dice que los mercadillos tienen que tener un aforo del 30%, me lo estoy inventando ahora mismo, no sé si del 30, del 50, del 100, lo que diga, el Ayuntamiento lo cumplirá. Y si la autoridad sanitaria lo que dice es que el mercadillo se puede instalar 100%, miel sobre hojuelas, sin ningún problema, encantado. Si tenemos la suerte de que tenemos un recinto que es la envidia, iba a decir de la provincia, de la región, probablemente, el recinto ferial, y que se puede instalar un mercadillo allí, multitudinario, en términos de puestos, no en términos de aforo. ¿Que lo que hay que controlar es el aforo? Controlaremos el aforo. ¿Que lo que hay que controlar es el número de puestos? Controlaremos el número de puestos. Nosotros estamos a órdenes, lo que nos digan. No podemos decir, nosotros no podemos ir contra una normativa, en este caso sanitaria, contra unas medidas especiales que nos decretan. Si mañana la Delegación Provincial de Sanidad dice que el mercadillo tiene que tener un 50% de aforo, el Ayuntamiento de Illescas no puede decir que tenga el 100%, porque alguien estaría cometiendo un delito. No puede hacerlo, ¿vale? Entonces estaremos a lo que nos diga la Dirección Provincial de Sanidad, a eso, escrupulosamente a eso. Y ojalá, y esto es una opinión del equipo de gobierno, ojalá diga que se puede llevar a cabo la implantación del mercadillo en el 100% del aforo que estuviera establecido antes del 14 de marzo, porque eso sería sinónimo de que las medidas han dado resultado y de que estamos en unos niveles de contagio óptimos que permiten hacerlo. Ojalá sea así, por el bien de todos, por el bien de comerciantes, por el bien de ciudadanos y ciudadanas usuarios del mercadillo y por el bien en general de la ciudadanía. Y creo que a pensar del transporte urbano, si quiere Elvira, yo he terminado. Elvira. Buenos días. Bueno, el transporte urbano lo comentamos en el pleno anterior. Yo ya había hablado con la empresa, he seguido hablando y la empresa no termina de dar solución. Hemos pedido una reunión con el consejero de Fomento y en cuanto la tengamos os cuento. Y por redundar un poquito en lo que ha dicho Rodri sobre los mercadillos, yo creo que lo que hizo las Cortes, los grupos parlamentarios, ha sido generar un poco de confusión y falsas expectativas. Ahora mismo tenemos que cumplir, tenemos la obligación de cumplir, muy a pesar posiblemente de la opinión que tengamos todos, pero la opinión nuestra en este caso es completamente irrelevante, que es el decreto, la resolución que salió. Acércate más el micrófono, Elvira, no se te... La resolución que precisamente salió ayer, del 23 del 11 de 2020, y que dice textualmente, en cuanto a mercadillos, mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros. Yo quisiera otra cosa, creo que todos quisiéramos otra cosa, pero esto es lo que tenemos que cumplir porque la autoridad sanitaria, esta resolución está firmada por la Consejería de Sanidad y avalada por un juez. Creo que por mucha pena que nos dé, esto no se puede saltar. Gracias. Belén. Hola, buenos días a todos y a todas. Sandra, respecto al tema de la devolución de las cuotas de las escuelas municipales, nosotros, como sabéis, desde marzo se suspendieron esos servicios y efectivamente, como bien habías dicho, primero hay una opción que es el monedero para no hacer esa devolución, sino que se quede dentro de ese monedero para disfrutar de nuestros servicios cuando fuera posible, que hay personas que lo han elegido, pero la persona que ha elegido que se le haga la devolución se le ha hecho efectiva. Yo no tengo ninguna solicitud pendiente de pago, Sandra. De todas formas, te agradecería que, si te parece ahora por privado, me dices la persona que es y se lo solucionamos lo antes posible, si ha sido así. Muchas gracias. Bien, yo creo que están todas las preguntas contestadas y si no es asunto que tratar, levantamos la sesión. Muchas gracias. Hasta luego a todos.